Hebreos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 19. Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 19. Y dice así la palabra del Señor: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias por habernos dado la oportunidad y el privilegio de haberte cantado y alabado a tu nombre. En esta hora, Señor, hemos abierto tu palabra, hemos leído tu palabra y oramos y nos encomendamos a ti que por medio de tu Espíritu Santo tú estés hablándonos en esta noche, que podamos ser guiados, instruidos, pero también, Señor, tomar con seriedad, con suma seriedad la advertencia que veremos el día de hoy que tu palabra nos da. Habla en nuestros corazones, prepara cada corazón de los que están hoy aquí presentes para que al oírla, Señor, pueda ser una tierra fértil donde tu semilla pueda caer y dar fruto. Y, Señor, y cada vez que oramos, rogamos por la ayuda de tu Espíritu Santo, porque podemos hablar, Señor, tu palabra y aún con fidelidad, pero si tu Espíritu Santo no hace la obra en los corazones, todos seguiremos igual. Por eso, Padre, te ruego que ahora estés hablando a nuestros corazones, que te hagas presente en medio nuestro, Señor, por medio de tu palabra. Pedimos tu guía y tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Mensaje de hoy, hermanos, lo titulé: La dureza de tu corazón será una destrucción para tu alma. La dureza de tu corazón será una destrucción para tu alma. Y es una de las cosas que veremos en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, tienen un tema central, ambos capítulos, y es la dureza del corazón. Y este estudio nos va a llevar, hermanos, a comenzar a ver, ya que Hebreos más adelante sigue hablando del tema de la apostasía. Estaremos viendo qué es la apostasía, cómo sucede, esa palabra que algunos creen una cosa, otro otra, pero qué es, cómo sucede, cómo ocurre. Entonces Hebreos 3 y Hebreos 4 nos va a dar indicios y nos va a comenzar a llevar por ese camino de la apostasía. Pero una de las cosas que yo quisiera que nosotros recordemos, que es lo que estamos viendo en la carta de Hebreos, es que Hebreos fue escrito para personas que profesaban fe en Cristo. Y escuchen lo que acabo de decir: profesaban. No quiere decir que aquellos que profesan fe en Cristo están en Cristo, pero sí que profesaban. De esos que profesaban pueden ser que sí estén en Cristo, muchos, la mayoría, pero probablemente no todos. Profesan en Jesucristo, pero no todos estaban, y en los cuales hoy estaremos hablando que llegaron a esa apostasía. Por lo cual, como veremos en un momento, no solamente en este capítulo, sino el resto del capítulo, tanto 3 como el capítulo 4 nos va a llevar a este tema. Y el tema es la dureza del corazón, la incredulidad, como veremos hoy. Y una de las cosas que va a hacer, como veremos en un momento, el autor de Hebreos, es llevarnos al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que ya habló de Moisés? Ya habló del Antiguo Testamento en varias ocasiones. Lo vimos la clase pasada también a Moisés. ¿Por qué? Porque era un pueblo judío al que le escribía. Y ellos entendían y conocían a tal punto, muchos casi de memoria, muchas cosas del Antiguo Testamento.
Era la Torá, era la ley, y ellos la conocían, la atesoraban, ellos conocían. Y Él continuamente va a poner de ejemplo al Antiguo Testamento para llevarnos a Cristo. Y lo que va a hacer hoy es utilizar el pueblo de Israel en el desierto para ponerlos como ejemplo para que a nosotros no nos suceda lo mismo. Por eso veremos que hay una advertencia. En pocas palabras, Él nos dirá, mira qué mal le fue al pueblo. Mira qué mal le fue al pueblo. Mira hasta dónde llegó el pueblo. Por ende, tengan cuidado. Tengan cuidado, iglesia hoy, iglesia de Unión de Centros Bíblicos, como cualquier otra iglesia en donde se predique este mensaje. Tengan cuidado. Por eso, hermanos, Dios no oculta las advertencias de su palabra para que nosotros aprendamos de aquellos que cometieron errores. De aquellos que cometieron errores. Pero también veremos, hermanos, que es un llamado a todo aquel que se encuentra al borde de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Muchas personas sabemos que aceptan a Jesús intelectualmente. Esta semana hablaba con un hermano y hablábamos un poco de esto. Hay personas que pareciera que están al límite, pero conocen que deben ser salvos. Saben que son pecadores, saben que necesitan arrepentirse, saben que se irán al infierno, pero pareciera que el Espíritu Santo aún no hizo la obra, por eso no dieron ese paso de fe. Pero están ahí al borde, creen el mensaje, pero nunca se entregan a aquel mensaje que sí creen intelectualmente, no de corazón. No se arrepienten, no vuelven a Jesús de todo su corazón. Por eso, hermanos, saber la verdad y no aceptarla trae peor juicio que nunca haberla conocido. Y eso veremos hoy, algo que sucedió en el pueblo de Israel. Conocieron a Dios, vieron los caminos de Dios, vieron las obras de Dios y aún así no estuvieron con el Señor. En primer lugar, hermanos, la ilustración del pueblo de Israel. Es eso lo que nos da el autor de Hebreos. Versículo 7 hasta el versículo 11 nos da esa ilustración y versículo 12 hasta el versículo 14 nos va a poner a nosotros como ejemplo. Y lo que él hace es cita el Salmo 95, 7 al 11. Es un pasaje, como dije, ya conocido probablemente en ellos. Conocían tal vez esto porque no es la primera vez que la Escritura menciona este pasaje, el cual ahora leeremos. Y este pasaje, hermano, describe la desobediencia de Israel, el rechazo del pueblo hacia Dios en la peregrinación del Éxodo. Y el salmista usó ya el Salmo 95, pero no es que sucedió en esa parte de la historia en el Salmo 95, sucedió en el Éxodo. Pero el salmista lo pone como ejemplo al pueblo de Israel, así como ahora el autor de Hebreo en el Nuevo Testamento pone como ejemplo al salmista que puso como ejemplo al pueblo de Israel. Mira cómo podemos ir atrás y ambos han usado un ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo, no caigamos en la incredulidad que ellos cayeron. Miles de años después el autor de Hebreo vuelve a poner al pueblo de Israel como ejemplo, como acostumbramos o tal vez lo hemos hecho en varias ocasiones, cuando hablamos del pecado de inmoralidad y hablamos y te ponemos como ejemplo a David, la manera en que cayó por descuidar su corazón. Hermanos, son ejemplos que sin duda nos enseñan a que nosotros no tenemos que descuidar, en este caso, la incredulidad del pueblo. Pero es interesante notar cómo comienza el versículo 7. Dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, 2 puntos. Y luego va a decir lo que dice el Salmo 95. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, 2 puntos. Como dice el Espíritu Santo. Esto, hermanos, nos enseña quién es el autor de las Escrituras. Como dice. Fue Dios mismo, fue el Espíritu Santo el autor del Salmo 95. Cuando se escribieron estas cosas, el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escriban las Escrituras. Y el autor de Hebreos deja eso claro, el Espíritu Santo dice esto. No yo, el autor de Hebreos, que no sabemos quién fue. El Espíritu Santo deja en claro esto. Y segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, prestar atención al usar el Salmo 95 no es una sugerencia humana, no es una sugerencia del autor de Hebreos, es escuchar la voz del Espíritu Santo. Por ende, hermano, hoy que te estás escuchando la palabra, hoy que yo estoy escuchando la palabra, es el Espíritu Santo quien habla. Por ende, es un problema serio, hermanos, no tomar en serio la palabra y el consejo de Dios, porque es el Espíritu Santo quien habla. No estamos rechazando a los hombres como rechazaban a los discípulos, sino a Dios. En varias ocasiones se dice eso. Pero noten también lo que dice allí, por lo cual, como dice, nosotros podríamos pasar por alto todas estas palabras o la intención de estas palabras.
Noten cómo dice, no dice como dijo el Espíritu Santo en su momento que se escribió el Salmo, no, dice como dice. Hoy, tiempo presente, a ti y a mí, hoy mismo por medio de su palabra. No es algo que dijo en el pasado, es algo que nos dice hoy, que es vigente tanto para ellos como para nosotros, hermanos. Ahora, estamos hablando del Salmo 95. ¿Y qué dice el Salmo 95? Vayamos allí por un momento. Salmo capítulo 95. Dice lo que dice Hebreos, pero yo quiero que vayamos allí de igual manera. Versículo 7, vamos a leer del 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Maya, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, Lo que dice el salmista, hermanos, es que el problema era el endurecimiento del corazón. Y el endurecimiento de corazón ocurre cuando rechazamos las directrices de Dios, lo que Dios dice. Y Pablo advierte en sus cartas que nuestros corazones, nuestras conciencias pueden cauterizarse, volverse insensibles. Es como aquella piel, digo algo que se me vino ahora a la mente, al tocar tanto tiempo la guitarra, tengo callos en la punta de los dedos y yo no siento. Pero porque se endurece, es como si fuera una lastimadura. Cuando tú te lastimas, cuando hay una quemadura, la piel queda insensible. Cuando Dios habla tantas veces al pueblo y el pueblo desobedece, omite la palabra de Dios, su conciencia, su corazón empieza a endurecerse. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. Ese es el ejemplo que nos da. Dios continuamente le decía, hagan esto, escúchenme, obedézcanme. Y era un pueblo rebelde desde su juventud, continuamente. Dios decía algo, ellos veían el obrar de Dios, pero la respuesta de sus corazones era lo mismo. No era de acuerdo a lo que Dios les había dicho. Cada vez que ellos reaccionaban de manera pecaminosa o rebelde a las directrices de Dios, lo que Dios les mandaba, lo que Dios les decía, el corazón de ellos se iba endureciendo cada vez más y más. Y la Biblia lo llama una conciencia endurecida. Y me adelanto, hermano, y eso es sumamente peligroso, porque cuando hay una conciencia, un corazón endurecido, cauterizado, a veces ya no hay vuelta atrás. Por eso, hermano, omitir la voz de Dios tiene un efecto en el corazón. Cuando Dios nos manda algo, nos dice algo, escuchamos algo de parte de Dios y nosotros lo omitimos, eso tiene un efecto en nuestros corazones. De a poco nuestro corazón se va endureciendo. Cada vez que el hombre, hermano, menosprecia la voluntad de Dios, algo interno ocurre y pensamos que no tiene consecuencias por desobedecer, pero el corazón comienza a endurecerse. El corazón comienza a endurecerse y el versículo 8 ya nos empieza a decir que eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ellos vieron el poder de Dios en el desierto, sin embargo empezaron a quejarse contra Dios, empezaron a desconfiar de la bondad de Dios en su providencia y eso tuvo consecuencias en el corazón de ellos. Tuvo consecuencias. Vamos a leer el versículo 8 en adelante. No endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no lo endurezcáis. Y dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. No lo endurezcan. Si escuchan la voz de Dios, no lo endurezcan, como hicieron ellos. Donde me tentaron vuestros padres. Los padres, hablando de los padres de la antigüedad, del pueblo judío, vuestros padres. Donde me probaron, vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, Hermanos, ellos no estaban dispuestos a confiar en Dios, había incredulidad, su corazón fue endurecido. Incredulidad, hermanos, incredulidad al confiar en la palabra de Dios, aún en los momentos que no entendemos por qué Dios nos dice eso, nos pide eso. Ellos decían, como veremos en un momento, no tenemos agua para nuestros hijos, para nuestros animales. ¿Para qué nos sacaron al desierto? ¿Para morir? Esa era la queja del pueblo. Hermano, y Dios no lo vio diciendo, es verdad, no tienen agua, les daré agua. No, la Escritura dice que no lo vio así. Dios lo vio como una afrenta, una desconfianza a su palabra. Era dudar de Dios y Dios dijo que iba a estar con ellos.
Dios le había prometido una tierra y ellos creían que no iban a llegar a esa tierra. Era desconfiar en Dios, hermano, de que Él tal vez no le podía dar agua, pero hasta de una roca hizo salir agua. Había una desconfianza. Y ahora trae esa desconfianza, hermano, a la actualidad, a tu vida y a la mía. Cuando tú y yo estamos tal vez en situaciones donde no vemos que haya una salida humana, pero Dios no tiene, hermanos, que tenernos una salida humana a la vista para que nosotros tengamos un corazón confiado y tranquilo. Y ahí entra la fe, la confianza, algo que ellos no tuvieron. La fe, la confianza de poder dormir aunque no entendamos lo que está pasando en nuestras vidas. Porque si no es así, hermano, implica desconfianza, incredulidad y Dios lo ve como una afrenta. Hermano, todo lo que ellos vieron nadie lo vio. No hay otro pueblo que haya visto la manera que Dios se manifestó, los hechos poderosos que vemos en la Escritura que Dios demostró cara a cara prácticamente. Ellos vieron cómo el mar se abrió. Dice la Escritura que cruzaron en seco. Ellos vieron que se levantaban, iban cada día, cada mañana afuera, había maná para el sustento. Había poder de Dios y ellos lo veían cada día. Sucedía eso sin faltar un solo día. Y la Escritura dice que eso fue por 40 años. Y recién eso cesó cuando entraron a la tierra de Canaán prometida y empezaron a comer los frutos de esa tierra. La Escritura dice que ellos vieron aguas amargas en un lugar, en una ocasión, y Dios las convirtió en agua dulce. Ellos vieron, como acabo de decir, agua saliendo de una roca. Ellos vieron sus vestidos y calzados que no se gastaron durante 40 años. Ellos vieron cómo la tierra se abrió literalmente y tragó vivo a más de uno por la rebeldía a esa palabra. Ellos vieron el poder de Dios, vieron sus obras. Dice, vieron mis obras, dice el versículo 9, por 40 años. Y aún así no creían, dudaban de sus palabras, dudaban de sus promesas. Y eso es un grave problema, hermanos, un grave peligro. Porque Dios se lo había revelado clara y milagrosamente, y ellos sabían que ellos habían rebelado, contra Él. Ellos sabían, hermanos, lo que era Dios, el poder que tenía Dios, a tal punto que ellos decían, habla tú, Moisés, con Él, que no hable porque moriremos. Había un temor reverente, superficial, si podemos decirlo así. Porque nunca impactó en sus corazones, por algo se seguían comportando como se comportaban. Pero la verdad, hermano, es que nunca creyeron de verdad. Es como los egipcios, tuvieron un temor por las plagas, había un temor en el faraón momentáneo de que sí, vayan a adorar a su Dios. Pero pasaban unos segundos tal vez y se volvía a endurecer el corazón. Si bien estaba Dios detrás de eso, dice la Escritura, pero se endurecía el corazón. Y ese era el pueblo de Israel, hermanos. Y como resultado de esa dureza, dice la Escritura, tuvieron que andar hasta que muriera toda la generación. Esa generación ingrata, desconfiada, incrédula, tuvieron que andar por 40 años en el desierto. 40 años, hermanos, en una tierra estéril, desolada, ¿por causa de qué? De su incredulidad. De su incredulidad. Vamos por un momento al Salmo 78. Los animo a que puedan leerlo completo después si quieren en sus casas. Que habla de la fidelidad de Dios hacia algún pueblo infiel. Salmo 78. Vamos a leer del 37 al 42. Salmo 78, 37 al 42. Pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces? Y lo pone ahí con signos que llama la atención. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Le enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de su angustia y de todo, luego explica de todo lo que hizo en Egipto. Versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron, dice el versículo 58. Y eso es lo que dice, hermanos, el versículo 8 del capítulo hebreo que estamos viendo, versículo 8. No endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Dios lo vio como una provocación.
como una provocación. Lo que ellos vieron de Dios, hermano, debía haber sido suficiente para convencerle de que era una locura no prestar atención y no confiar en ese Dios. Sin embargo, no fue así. Como dijimos hace un momento, el versículo 9 dice que por 40 años, y noten ahí lo que dice, vieron sus obras. Vieron sus obras. Fueron testigos del poder y de la fidelidad de Dios 40 años. Y esa palabra, hermanos, es interesante. Vieron, porque no es por falta de evidencia el no creer, es por la dureza del corazón. Porque evidencias sobraban porque ellos vieron el poder de Dios. Por eso el mundo, hermano, tiene suficiente evidencia para creer en un Dios, que alguien creó todas las cosas, pero no lo hacen, no por falta de evidencia, sino por la dureza del corazón, como dice Romanos 1. Y alguien dijo así, la incredulidad no es la capacidad de entender, sino la falta de voluntad para confiar. Es la voluntad, no la inteligencia, la que está involucrada. No es si yo conozco, es lo que hay en mi corazón. Les leo algo, lo que dice Éxodo capítulo 17. Escuchen, por causa del tiempo, Éxodo 17. Hablando de que él le habló a la roca, Moisés, porque ellos tenían sed, se quejaron, murmuraron. Y versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos decían, ¿está en verdad Dios con nosotros o no? Hermano, ¿de en serio? Después de ver todo lo que Dios había hecho, todos los milagros, cómo Dios los había librado, dudar de Dios. Es lo mismo, hermanos, que hoy muchos pueden dudar y preguntarse, ¿será que Dios me ama? Y la respuesta sería, ¿acaso, hermanos, no hace falta mirar a la cruz para obtener esa respuesta? ¿De que en verdad te ama? Versículos 10 y 11. Dice, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La palabra allí, disgusté, no implica solo infidelidad o decepción, significa irritado, agitado, furioso. Dios estaba extremadamente airado con el pecado de Israel y el pueblo seguía y seguía y seguía en lo mismo. Y ellos vieron, hermanos, que Dios había destruido a más de uno delante de ellos por eso mismo. Porque se había disgustado con su caminar, con el caminar de esa persona y sin embargo ellos no lo tomaron como consejo. No les sirvió ver a alguien como experiencia. Pero el texto nos enseña que Dios los rechazó, los repudió. ¿Por qué? Y el texto dice, porque siempre andan vagando en su corazón y no habían conocido mis caminos. ¿Cuántos podemos decir que estamos en la fe, pero no hemos conocido en verdad los caminos de Dios? Hermano, ellos dudaban en sus corazones tal vez de que Dios los iba a descuidar y por eso había una queja continua de la comida que iban a comer, de lo que habían de vestir, de lo que habían de tomar una y otra vez. Acompáñenme por un momento a Números capítulo 14, Números 14, para ver algo similar. Números capítulo 14 dice así, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y le dijeron toda la multitud, todos, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Luego dice que ellos fueron rebeldes. Versículo 9, por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se habían apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. El contexto es que habían ido algunos espías a mirar la tierra de Canaán, la tierra que iban a poseer, y ellos veían a gigantes y pensaron que ellos no iban a poder entrar. Que la tierra, ellos no iban a poder habitarla, pero se habían olvidado que había alguien más grande que esos gigantes y era el Señor.
Pero el Señor le dijo, vayan, yo voy a estar con ustedes. Pero ellos temieron. Solamente 2 entraron. Solamente Dios entraron. Versículo 10, dice, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. El texto dice que después Moisés intercede, ora a Jehová, y dice, Jehová tardo para la ira, versículo 18, y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión, hablando de que perdones a este pueblo según la grandeza de tu misericordia, versículo 19. Entonces, versículo 20 en adelante dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, hermanos, vieron la gloria del Señor, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ahí está el problema, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo permitiré que él entre en la tierra. Versículo 27, hermanos. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ellos. En el desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado de mí. Versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Versículo 35, yo Jehová he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, ahí morirán. Ninguno entrarán, excepto 2. Dice el pasaje, me irritaron con esa incredulidad. Hermano, tenían evidencia más que suficiente para poder creer de que Dios iba a meterlos en esa ciudad que Él le había prometido. Pero no le creyeron. Y porque no le creyeron, no se les permitió entrar. El reposo era Canaán, dice la Escritura, donde el gran esfuerzo de andar y andar en el desierto iba a llegar a su fin, como veremos en el capítulo siguiente, que es un símbolo de la salvación, ese reposo. Pero la reacción dice que él se sintió tentado, provocado, se disgustó con toda esa generación de incrédulos y emitió un juramento de juicio, un juramento del cual ya no había marcha atrás, y ahora ellos quedaron atrapados en la maldad de sus corazones, en su endurecimiento por haber desobedecido a Dios. Hermano, ¿qué es lo contrario a un corazón endurecido? ¿Qué es lo contrario a un corazón endurecido? Un corazón tierno, un corazón humilde, que responde a la palabra de Dios, un corazón sensible a la voz de Dios, algo que en ellos no había. Algo que en ellos no había, claramente. El corazón de ellos no era sensible a la voz de Dios. Ellos estaban dispuestos a contender con Dios, a provocar a Dios. Y el versículo 10, aquí en Hebreos capítulo 3, menciona que tenían un corazón que divaga. Y la idea de un corazón que divaga es que se desvía, un corazón que se descarría. Y esto está mostrando la apostasía en este versículo. Es algo que estaremos viendo, como dije al inicio. Un corazón errante, un corazón que se aleja de Dios. Hermano, y Dios ve seriamente la dureza de corazón, porque dice que juró por sí mismo en su ira que ninguno entrará en su reposo. Y eso es muy serio, hermanos, eso nos tiene que dar temor. Porque Dios ve seriamente la dureza del corazón. Dios juró que ninguno de ellos iba a entrar. Y noten que Dios no se airó y los mató en el momento, como hizo con algunos. Los dejó 40 años vagando en el desierto. Ya Dios había determinado que no iban a entrar. Y no entraron, dice el texto. Yo creería que tal vez ellos ni siquiera se habrán dado cuenta, porque Dios les siguió bendiciendo con maná el resto del tiempo. Dios los siguió cuidando, pero ya había establecido un juicio que no iban a entrar. Y tal vez, hermano, tú hoy estás aquí y Dios no te va a matar por tu desobediencia, por ignorar su voz como hicieron ellos, por tus quejas como la de ellos. Te va a dejar tal vez 40 años o más
pero no entrarás a la Canaán celestial, al reposo eterno que nos dice aquí. Por eso, hermanos, el punto que hace el Salmo 95 es que hoy hay una oportunidad. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón contra Dios. Hoy hay una oportunidad. Sabemos que la paciencia, hermano de Dios, no es por siempre. Hoy hay una oportunidad para el arrepentimiento. Hoy. Pero va a llegar un momento solamente conocido por Él y solamente por Él cuando la oportunidad se acaba. Al igual que el caso de Saúl en Hebreos 12, que dice que buscó la oportunidad para el arrepentimiento y ni aun con lágrimas lo consiguió. Hermanos, hay momentos que Dios dice, hasta aquí ya no más, se acabó. Se acabó. Y ellos no lo entendieron. Y el texto es claro, hasta que murieron y sus cuerpos quedaron tirados en el desierto. La advertencia que se desprende de esta enseñanza o de esto que menciona el Salmo 95, como dije, es la dureza del corazón. Y ahora, como dije, nos pone el ejemplo y ahora los trae a nosotros. Versículo 12 en adelante al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incrédulo para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Se nos dice hoy, si escuchad la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Nos da el ejemplo, ¿cómo? Como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Sin duda, hermanos, sin duda es un llamado a los lectores de Hebreos, aún nosotros, a no seguir ese ejemplo de desobediencia. Es una advertencia a no rechazar la verdad que se conoce. Porque Dios va a juzgar de una manera a aquellos que no conocen, pero va a juzgar de otra manera mucho más severa a aquellos que conocen. Aquellos que conocen. Hermanos, el mayor pecado del mundo es la incredulidad, dice la Escritura. Esa es la mayor ofensa a Dios. No creer en Dios, no creer en lo que Dios hace y ha hecho. Y estos lectores, a quien fue dirigida la carta, tenían conocimiento del Evangelio. Muchos tal vez quizás profesaban ser cristianos, otros sí lo eran, otros profesaban, como dije al inicio. Ninguno se consideraba enemigo de Dios, no. Ninguno, pero todos estaban contra Él. ¿Por qué digo esto? Porque no importa cuán cerca esté una persona de aceptar a Jesucristo como Salvador, pero que si nunca llega a Él, sigue siendo su enemigo y tiene un corazón malo de incredulidad. Nosotros podríamos decir, ellos fueron el pueblo de Dios. Dios tuvo un amor para con ellos, porque los libró, los sustentó, los cuidó, les proveyó, pero aún así no entraron al reposo. No entraron a la tierra prometida. Por causa de la incredulidad, hermanos. Por causa de la incredulidad. Por eso debemos, hermanos creyentes, hoy, debemos evitar a toda costa que Dios se sienta, podemos decirlo así, provocado o tentado como se ha sentido con los israelitas. Debemos evitar a toda costa que no haya en nosotros dureza o incredulidad como lo hubo en ellos. Debemos evitar a toda costa que Dios emita un juicio irreversible que nos selle como separados de su pueblo para siempre. Hermanos, existe una línea solamente conocida por Él que nosotros no debemos cruzar. Porque como dije, en cuanto la crucemos, tal vez ya no hay vuelta atrás. Tristemente, hermanos, la gracia de Dios ha sido abusada, sin duda. Y es lo que dice Pablo, pecaremos para que la gracia abunde. Dios manda gracia, podemos pecar, total sobreabunda esa gracia. En ninguna manera. Con la gracia de Dios, con la santidad de Dios, no se juega. No se juega. Dios dice, hay límite. Abusa si quieres, pero Dios, hermanos, no ha determinado a tener paciencia y soportar para siempre la rebeldía y el pecado de tu corazón. La paciencia se acaba, hay límites para Dios también. Por eso, hermanos, si descuidamos nuestros corazones y actuamos con ligereza ante la palabra de Dios, no hay nada que valga una vez que crucemos esa línea, como lo hicieron ellos. Y recuerden lo que acabo de decir, parecían el pueblo de Dios.
Los cuidaba, los protegía. Tú hoy tal vez te puedes sentir protegido por Dios, amado por Dios, cuidado por Dios, bendecido por Dios. El mundo cree que Dios está en favor de ellos y con ellos porque los bendice, tienen riqueza, les va bien, hay alegría momentánea. Pero no entraron, tal vez, y no van a entrar. Ven la advertencia, hermanos, que hace el autor. Si cruzas esa línea, no entrarás en el reposo. No entrarás en el reposo. Hayas hecho lo que has hecho, por más que creas que estás en el Evangelio, hayas servido, hayas hecho esto, aquello, si cruzas esa línea, no entrarás en el reposo. No entrarás. Versículo 12, lo leemos una vez más. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra traducción dice así, versículos 2 y 3, escuchen. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tengan un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Hay un llamado, hermanos, hacia nosotros sin duda, a apartarnos de eso. Y para apartarnos de eso, el versículo 13 nos lleva que debe haber algo entre nosotros. Exhortaos unos a otros para que eso no les suceda. Para que eso no le suceda al pueblo de Dios hoy o a aquellos que no están en el Señor, que eso no les suceda. Y dice exhortaos los unos a los otros. Esa palabra, hermanos, exhortar es alentar, animar. Y su significado tiene que ver con caminar junto a alguien. A veces pensamos que exhortar, yo exhorto, no, pensamos que habla con corregir y no es así. No es así, no es la palabra, no es lo que dice la palabra. Está en nuestra mente, tengo que exhortar a este hermano. No es así. No habla de dureza, es diferente corregir, amonestar. Ahí sí hay una amonestación. Pero exhortar es, si estás débil, te voy a exhortar a confiar en Dios. Si estás orando poco, te voy a exhortar, animar a que crezca tu vida de oración. Eso es exhortar, los aliento, los animo. Alguien dijo así, hablando de esto de exhortar los unos a los otros cada día, si vamos a fortalecer nuestra fe y a evitar la ruina de la incredulidad que se nos dice aquí, debemos rodearnos con otros creyentes que nos exhorten, es decir, que nos alienten seriamente. Esto muestra nuestra responsabilidad de dar exhortación y de recibir exhortación y de exhortarnos unos a otros cada día. Hermano, hay algo que todos nosotros sabemos. Y es que no todos nosotros hoy aquí estamos de la misma manera espiritualmente. Nosotros sabemos eso. Hay algunos que pueden estar muy mal, algunos que pueden estar mal, algunos que pueden estar bien y algunos que pueden estar muy bien, espiritualmente hablando. Algunos pueden estar tristes, desanimados, algunos bien, algunos muy bien, y algunos súper contentos, algunos súper alegres. No todos estamos iguales y lo sabemos. Por eso necesitamos exhortarnos unos a otros. Todos estamos diferentes en la fe y apunta a algo específico, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo veo a mi hermano conducirse en un área pecaminosa y le voy a ir a decir de que lo voy a exhortar, como dice aquí, a que se aleje en amor de eso. ¿Para qué? Para que ese pecado que está cometiendo, que está haciendo, no endurezca a su corazón, porque el endurecimiento tiene la consecuencia que acabamos de ver anteriormente. Por eso, hermanos, necesitamos exhortarnos unos a otros. Veo a un hermano mal, le digo, hermano, todo va a estar bien, confía en el Señor, descansa en el Señor, busca al Señor, vamos a orar. Eso es animar, exhortar a un hermano. Porque el pecado endurece, hermanos. El pecado es engañoso. Lo dice allí, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, los cristianos deben estar atentos contra la dureza del corazón. Hay algo en la Escritura que continuamente nos manda a matar el pecado. No a tener compasión, porque el pecado no ha tenido compasión ni con nosotros ni con Jesucristo. Lo que muchos llaman la mortificación del pecado. Porque el pecado es engañoso, dice aquí. Hermano, ese pecado tal vez oculto al que tú tal vez te entregas es engañoso. Como alguien dijo, nadie va a sospechar de ti porque lo escondes bien. Te engañas a ti mismo,
creyendo que realmente hace poco daño. Siempre puedes pedir perdón a Dios más tarde. Siempre puedes morir a ti mismo y rendirte a Jesús más tarde. Lo que no puedes ver o sentir es que tu pecado oculto endurece tu corazón. A medida que tu corazón se vuelve más duro, se vuelve menos sensible a tu pecado, te vuelves más y más distante de Jesús y tu peligro espiritual crece cada día. El endurecimiento. Hermano, y es por causa de eso, de que el pecado es tan fuerte para engañar, que por eso debemos cuidarnos y exhortarnos unos a otros. Porque eso sin duda nos va a ayudar. Sin duda nos va a ayudar, hermanos. Por eso debemos ser conscientes de que la vida cristiana, y esto es un llamado para la iglesia, que no debemos vivir en aislamiento. La Escritura manda, y lo hemos visto ya en varias ocasiones, un cuerpo. Hay una unidad, un mismo Espíritu, un mismo Señor. Somos el cuerpo de Cristo, el edificio que va creciendo. Hay una unidad. Por eso, hermano, hay un llamado de que debemos estar con otros creyentes. Estar cercano a otros creyentes, y no el famoso, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos bien? Y queda todo ahí. No, mi hermano. No debe ser así. En el capítulo 10, el autor de Hebreos nos va a decir algo similar. Aquellos que se dejan de congregar, dice, antes bien exhortados unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. Hermano, es necesario exhortarse los unos a los otros, porque como dije, el engaño y el pecado puede llevar a endurecerte y luego ya no hay vuelta atrás. Tal vez tú estás aquí hoy y has imposibilitado que alguien se te acerque a exhortarte en amor y que digan, hermano, eso no está bien. Tú lo has imposibilitado. Como alguien dijo, son los hermanos cactus porque nadie se le quiere acercar, porque saben que reaccionarán mal cuando se les exhorte. Y eso es sumamente triste, hermanos, porque no simplemente ese pecado se está manifestando, sino que hay otros ocultos. Hay orgullo, soberbia. A mí nadie me dice, métete en tu vida, mira la viga que está en la paja que está en tu ojo. Hermano, qué soberbia hay cuando alguien nos viene a decir algo en amor. Si lo dicen mal, es un poco entendible, pero en amor, en humildad, con ternura para nuestro bien, y nosotros reaccionamos mal. Por eso el texto nos dice que el peligro del pecado, el engaño del pecado es tan grande que nos necesitamos unos a otros. Y dice todos nosotros, hermanos, nadie queda exento, todos nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que ese pecado empiece a endurecer nuestro corazón. Hermano, tienes una responsabilidad. Tengo una responsabilidad. Aprende a exhortar y a recibir exhortación. Tienes una responsabilidad con tus hermanos en la fe. No podemos pensar que una salvación es individualista. La Biblia menciona una y otra vez eso. No debemos andar solo. Caminar solo en la fe. Y eso nos llevará al siguiente punto. A la perseverancia, que es lo que nos hace entrar al reposo. A la perseverancia, que es lo que nos hará entrar al reposo. Porque, hermano, la fe que salva es una fe perseverante, algo que vimos también en el mensaje anterior. Y por eso vemos que el mensaje está unido y el autor de Hebreos quiere llevarnos a lo mismo. Versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. ¿Se acuerdan? Versículo 6 del capítulo 3. Pero Cristo, como hijo sobre la casa a la cual somos nosotros, sí retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora no pone un sí tal cosa, una condición, un condicional, pone un con tal. Si retenemos hasta el fin nuestra confianza del principio. Lamentablemente muchos han perdido esa confianza en Dios que tenían al principio. Por eso han dejado mirar a Jesús, como vimos la clase pasada. Y lo único que hay, hermanos, es queja, falta de fe. Un corazón ingrato, un corazón incrédulo, y ese corazón incrédulo no entrará en el reposo. El autor dice, tengan cuidado que no haya un corazón incrédulo para apartarse del Dios vivo. Hermano, ¿qué llevó al pueblo de Israel a apartarse de Dios? La incredulidad. ¿Cuál es la marca de un verdadero creyente? Todo lo contrario, la fe. Alguno podría decir, hermanos, estamos hablando acerca de la perseverancia. Recuerden, alguno podría decir, me fui al mundo, dejé de creer en Dios después de muchos años. Es que nunca estuviste en Cristo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso hablamos de la perseverancia. Conozco un cristiano desviado.
¿Estás hablando de un mundano? Sí, pero fue un tiempo a la iglesia. Y porque fue un tiempo a la iglesia, hermanos, le ponemos el título de cristiano. ¿Dónde dice eso la Biblia? Doy un ejemplo. Yo traigo a alguien del mundo a la iglesia y está aquí por un tiempo, pero luego se va al mundo y ahora es un cristiano desviado. Cuidado, hermanos, con los términos que utilizamos, porque la Escritura no lo da. Hermano, ir a los cultos no es la marca más evidente de haber nacido de nuevo. Es triste decirlo, pero tú hoy puedes estar aquí y muchos domingos y no ser salvo. El Señor lo dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y recordemos el pasaje, y ellos decían, hice esto por ti. Eché fuera demonios, profeticé, hice esto, hice aquello. No los conozco. No lo conozco. Por eso, hermano, la palabra del Señor nos llama continuamente a examinarnos si estamos en la fe. Hermano, congregarnos significa que soy salvo. Congregarnos significa que soy salvo. Cantar no significa que soy salvo. Aún estar predicando yo hoy mismo no significa que soy salvo. Lo que me muestra, manifiesta que soy salvo es caminar con Dios cada día como Enoc. En su presencia, amándole a pesar de sí, nuestra torpeza, nuestro pecado. Es obedecer a su palabra, es vivir arraigado, como dice Juan, a la vid que es Cristo Jesús. Es descansar en la obra perfecta de la cruz, y descansar en esa cruz es reconocer que Él es el Salvador y Señor de mi vida. No solo el Salvador, sino el Señor, y haré lo que Él me pida. Obediencia, ¿ven lo que decimos? Obediencia es la marca del creyente. Pero más adelante nos dirá, por eso no entraron, por su desobediencia. Pueden verlo en el versículo 18. Por su desobediencia. Y su desobediencia manifestó lo que en verdad había en sus corazones, incredulidad. Hermano, una de las mayores marcas que puedes hacer para examinarte en tu vida es cómo estás obedeciendo al Señor. ¿Cómo es tu trato con el pecado? No si vienes, como acabo de decir, no si cantas, es si estás caminando con el Señor. La Escritura menciona la perseverancia, que es una marca de los santos. Dice 1 Corintios 15:2, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Perseveráis. Colosenses 1, 22 al 23. Y a vosotros también, que en otro tiempo eras extraño y enemigo de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Permanencia, hermanos. Mateo 24, un pasaje sumamente conocido. El que persevere hasta el fin será salvo. Y no porque el perseverar me va a salvar, porque si no sería una obra, sino que el perseverar manifiesta que ya fui salvo. Hermanos, si realmente creemos el Evangelio, si le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces al final del día, o al final del año, al final de la vida, nuestro compromiso va a seguir en pie. Fidelidad, perseverancia. Por eso la más grande prueba de salvación es la continuidad en la vida cristiana. Y el Señor lo dijo en Juan 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchos pueden estar en la palabra, pero no son sus verdaderos discípulos porque no permanecen en la palabra. Por eso cuando alguien se aparta del Evangelio o se echa para atrás en su fe, que es lo que hablamos, la apostasía, solo podemos concluir, hermanos, que esa persona no creyó nunca. Una fe salvífica. El pasaje menciona, que acabamos de mencionar ahora, lo mencioné en la clase anterior, la predicación anterior. Cuando salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para manifestar que no todos son de nosotros. Hermano, es triste esa realidad. Y por eso el autor de Hebreos nos llama a que debemos estar alerta.
Porque nosotros podemos pensar que somos el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel pensaba que mi Dios me liberó, mi Dios me sustentó, mi Dios me cuidó, mi Dios me guió, pero ese Dios no te hizo entrar a la tierra. No se hizo entrar al reposo porque nunca fue tu Dios. Había desobediencia, dureza en el corazón de ellos. Jamás habían descansado de corazón en Él. Y tal vez nos puede pasar a nosotros. El autor de Hebreos, hermano, continuamente en varios capítulos nos llamará a examinarnos. Porque podemos caer en el error y en el autoengaño de creer algo que no somos. Hebreos 10 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como me adelanté, hermanos, hace un momento, ya lo dije, muchos no entraron por esto, por la desobediencia. Porque la desobediencia es una marca de incredulidad, una marca del incrédulo. Es lo que vemos en Hebreo 11. ¿Por qué creemos que está Hebreo 11? Para mostrarnos la perseverancia de esos santos, de esos hombres de Dios, que creen en Dios, confían en Él a pesar de sus situaciones. Y por eso aún murieron y demostraron su fe con sus obras. Por eso pregunto, hermanos, en esta tarde hago dos preguntas. ¿Estás tú tierno a la palabra de Dios o te has endurecido? Cuando lees algo y sabes que debes cambiarlo y no lo cambias, déjame decirte que eso va a ir endureciendo tu corazón. Hay algo que Dios te ha dicho que debes hacer, ponerte a hacer, o dejar de hacer, o abandonar, y no lo has hecho, no lo has obedecido. Eso va a seguir endureciendo tu corazón. Y eso puede ser una manifestación de que no entrarás en el reposo. Hermano, a veces estamos tan acostumbrados a estar rodeados de pecados que a veces pareciera que queremos tontear o jugar con él. Pero debemos mirar solo a la cruz para darnos cuenta que Dios no tomó como un juego el pecado, sino que mató a su único hijo por ese pecado que nosotros a veces podemos jugar. La segunda pregunta es, ¿cómo tú estás ahora? ¿Cómo tú estás ahora? Ellos salieron contentos de esa esclavitud en la ciudad de Egipto. Iban al desierto contentos, habían comenzado bien, pero terminaron muertos en el desierto por su incredulidad. Por eso pregunto, ¿cómo tú estás ahora? Porque no hay porque puede haber un buen comienzo, pero eso no es garantía de un buen final. Un buen final. Muchos empezaron bien, pero acabaron mal. Por eso, ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo estás tú hoy? Cuídate, hermanos, y cuidémonos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que no se desarrolle un corazón apóstata y que nos mantenga practicando un esquema externo visible, mientras que en el interior hace tiempo que estamos lejos del Señor. El versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con una condición, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y vamos el último punto es más corto, del 16 al 19, y él termina el capítulo haciendo unas preguntas, que es de lo que en parte ya hablamos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que fueron liberados de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, la incredulidad los mató. Eso dice el texto. No confiaron en Dios, no practicaron la fe, no pusieron su fe en un Dios que es digno de ser confiado. Por eso lo más triste de esto es ver o saber que todas estas personas desperdiciaron su vida por 40 años. Y aún así no conocieron, dice más arriba, más atrás, no conocieron mis caminos, a pesar de todo mi poder que yo manifesté a ellos. Hermanos, si decimos todo esto es porque no sabemos hasta dónde llegará la paciencia de Dios. Y no sabemos si Dios puede tomar otra vez esta decisión, tal vez en nuestras vidas o en alguien de alrededor. Por eso el autor de Hebreos nos da una advertencia, y la advertencia es: tengan cuidado, para ir terminando, ten cuidado para que Dios nunca diga de ti: he jurado que jamás entrarás en mi reposo. Ten cuidado, hermano. El capítulo nos dice que terminaron de esa manera, no entraron al reposo,
Y dejo algo en claro, fue la incredulidad y nada más lo que los mantuvo fuera de Canaán. La incredulidad, y deja claro eso, su pecado no los mantuvo fuera de Canaán. La falta de evidencia no los mantuvo fuera de Canaán. La falta de ánimo no los mantuvo fuera de Canaán. Las circunstancias que pasaron no los mantuvo fuera de Canaán. Lo único que los mantuvo fuera, por la única razón que no entraron, fue por su incredulidad. Lo único. Y Dios condena la incredulidad. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que cree, al revés, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La incredulidad, la fe en no creer. Por eso, hermanos, se necesita una sola cosa para entrar a este reposo, a la tierra. Fe. Fe. Y no quiero concluir, hermanos, diciendo esto porque tal vez todos diríamos, yo tengo fe. El mundo dice que tiene fe en Dios. El pueblo de Israel decía tener fe en Dios, pero no entraron en el reposo. Versículo 18 nos dice que no entraron aquellos que desobedecieron. Por ende, hermano, la desobediencia es una marca de incredulidad. Tú puedes pensar que estás en Cristo y que entrarás a la Canaán eterna. Pero ¿qué pasa si al final del camino Dios te dice, apártate de mí, no te conozco? Apártate de mí, no te conozco. Y te empieza a citar algunas cosas. No tenías comunión conmigo. Te di mi palabra y ni siquiera la conocías. No me obedecías. Vivías cayendo en pecado y desobediencia y jamás hacías nada para evitarlo. Caíste en la religiosidad y lo hiciste por costumbre por muchos años, pero tu corazón estaba lejos de mí. Y lo demostrabas en cómo vivías. ¿No caminabas conmigo? Sí, te congregabas, sí cantabas, sí te llamabas a ti mismo parte del pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, pero no entrarás en el reposo. No caminabas conmigo, no te conozco. Qué duras palabras, hermanos. Por eso la advertencia de Hebreos, cuidado. Cuidado con el pecado, cuidado con la ingratitud, cuidado con esto, la incredulidad. Podemos, hermano, creer que hemos de entrar al reposo cuando no nos hemos dado cuenta que Dios ya decidió que no entraremos. Solo una cosa, que no lo sabemos. Por eso la advertencia de no tener un corazón malo de incredulidad, sino confiar en su palabra, oír su palabra y obedecer su palabra, que es lo que el pueblo no hizo. Como conclusión, hermano, 2 puntos. En primer lugar, una advertencia que ha sido para nosotros, exhortados unos a otros. Si tú no tienes con quién abrir tu corazón, busca a alguien. Tal vez algún pecado, en algún área que estás débil, alguien te puede acompañar. Y recuerda, exhortados unos a otros, porque déjame decirte, como hemos visto, que ese pecado te endurecerá cada vez más y tal vez luego sea demasiado tarde. Es la última vez que lo hago. Y pasa el tiempo y lo vuelves a hacer. Tú sabes lo que yo te digo, porque sabes, todo lo hemos vivido. Es la última vez que contesto así, vuelve a suceder. Es la última vez que hago esto y lo vuelvo a hacer. Hay una lucha, hermanos, pero por eso la Escritura menciona una y otra vez esto de exhortaos unos a otros. En segundo lugar, si alguien te exhorta a que algo que estás haciendo no está bien, ten humildad y recibe esa exhortación. La palabra exhortación, como dijimos, pensamos que es mala, pero no es así. Exhortar es ponerse al lado. Me pongo al lado de un hermano y quiero ayudarlo. Quiero ayudarle a que se aleje de ese pecado, porque ese pecado irá endureciendo cada vez más su corazón y corre ese peligro que estamos hablando, del endurecimiento. Y ese endurecimiento llevará a la incredulidad, y esa incredulidad no permitirá que entre en el reposo. Pero si hoy estás aquí y no conoces al Señor Jesucristo y solamente te congregas, déjame decirte que Dios no creó al hombre para condenarlo al infierno. A lo largo de toda la palabra de Dios advierte continuamente de los peligros y de la pena por el pecado. Él no quiere que vayas al infierno. Él no quiere que vayas al infierno. Por eso ideó un plan de salvación, un plan para salvarte. Envió a su Hijo a morir por tus pecados, a alguien que pague por ti para que tú no tengas que pagar eso. Alguien ya pagó. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte, y Jesús murió porque Él ya lo pagó. Por eso continuamente el Señor nos llama, te llama a venir a Él. Tienes la vida y la muerte, escoge pues la vida. Escoge pues la vida, venid a mí, hoy es el día de salvación. No endurezcas como vimos hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, ven.
Arrepiéntete, no endurezcas ese corazón al llamado de Dios. Dios dice continuamente, ven a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en mí y serás salvo. Y si lo haces, déjame decirte que no entrarás a la tierra de Canaán, que ese pueblo no pudo entrar, sino que entrarás a una tierra mucho mejor, la celestial. La vida eterna se te dará si pones tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hermanos, esa palabra hoy indica que el reposo sigue disponible, pero tal vez tu desobediencia y tu falta de fe te van a impedir acceder a ese reposo.